Entonces, vamos a analizar una nueva coyuntura. Vimos la coyuntura política que existía cuando Chávez triunfa. Ahora vamos a ver la coyuntura que se crea poco antes del golpe militar de abril del 2011. En el 2011 no, 2002. En el 2001, a fines del 2001, Chávez había decidido crear, o sea, que se aceptase por el Parlamento una ley habilitante, que es una ley que permite al Ejecutivo pues elaborar leyes y aprobarlas muy rápidamente, dado que la Asamblea Nacional no había sido capaz de elaborar todas estas leyes, y ustedes saben que todas las leyes que era necesario, y ustedes saben que una constitución sin leyes es como un esqueleto sin carne. Por lo tanto, había que ponerle carne a ese esqueleto, había que hacer esas leyes que permitían operar en concreto, porque si tú tienes una constitución y leyes que son contrarias al espíritu de la constitución, tú no puedes actuar legalmente en el país. Fue así como se aprobaron leyes como la ley de tierras, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos, la ley de microcréditos, la ley de cooperativas. Eran leyes que tocaban por primera vez mínimos privilegios de las clases dominantes. Y se dio de inmediato una enorme reacción de la oligarquía venezolana. Oligarquía venezolana que no había entendido el mensaje de Kennedy, cuando Kennedy, ¿no es cierto?, el presidente liberal de Estados Unidos en los 60, frente al triunfo de la Revolución Cubana, Kennedy había entendido muy bien que si las oligarquías de América Latina no cedían privilegios, si las oligarquías no eran capaces de distribuir mejor la riqueza, si se acaparaba toda la riqueza en manos de ellos, pues iban a producirse otros procesos como el cubano. La única sector dominante que aceptó la política y aplicó la política de Kennedy fue la democracia cristiana en Chile. El resto de las oligarquías de América Latina pues simplemente no le hicieron caso, y hasta hoy todavía existen los grandes latifundistas y las grandes diferencias sociales entre los grupos dominantes y los sectores populares. Entonces, la oposición esta, liderada por esta oligarquía y por los medios de comunicación dominados por ella, que hacen en Venezuela el papel de partidos políticos, porque los partidos políticos después del proceso constituyente habían quedado muy debilitados los partidos de la derecha. ¿Qué pasa con los sectores medios? Bueno, hay una reacción entonces de la derecha que empieza a salir a la calle, empieza a plantearse la destitución del presidente. Los sectores medios, pues, habían empezado a retirarle el apoyo a Chávez. Es un poco difícil, no puedo yo decirles por qué en este momento, pero había habido políticas de Chávez y especialmente discursos, formas de referirse en su aló presidente a determinados sectores profesionales que habían herido profundamente a algunos sectores medios y habían comenzado a retirarle su apoyo. Entre otras, el propio Miquelena, que fue el actor político fundamental de la constituyente, una persona de confianza de Chávez en ese momento, pues simplemente cuando se planteó el tema del rechazo de la oligarquía a las leyes, Miquelena trató de convencer a Chávez de que no hiciera tal cosa, que no fuera contra la oligarquía. Y Chávez dijo, no, pues si yo aquí hice un proceso electoral para llevar adelante un proceso de transformación, no para estar aquí en el gobierno de monigote, digamos, ¿no? Y entonces ahí empezó la separación con Miquelena, que decía que no había condiciones para seguir adelante. El Tribunal de Suprema de Justicia, fíjense ustedes la correlación que existía entonces, que de los 20 jueces, 11 consideraron que no hubo golpe de Estado en abril, ¿no? Entonces, en ese momento se da, recuerdan ustedes, el golpe, y ese golpe está constituido por lo que llamamos el bloque oligárquico. ¿Quiénes lo conformaban? Generales golpistas, sectores empresariales asociados a Fede Cámara, la organización patronal burguesa, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, que estaba dominada por estos sectores, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, los medios masivos de comunicación, salvo el canal oficial por supuesto,
que tuvieron un papel protagónico de organizador colectivo del golpe, sectores de las capas medias influidos por los medios que hacen ver a la oposición como mucho más potente, y las capas medias suelen inclinarse a donde ven que hay más fuerza. Y claro, aparentemente había mucho más fuerza en el sector opositor de lo que realmente existía. También actuaron en contra del presidente Chávez, el embajador de España y de Estados Unidos. Se intentó un paro laboral, pero no se logró los objetivos porque allí los trabajadores venezolanos pues supieron ver cuáles eran sus verdaderos intereses de clase e impidieron que las fábricas cerraran. Pero bueno, eso fue me adelanto con esto a los trabajadores porque el golpe sí tuvo éxito, ¿no es cierto? Tuvo éxito y Chávez fue hecho prisionero. Sin embargo, la reacción popular que todos conocen pues hizo que en menos de 48 horas el presidente Chávez recuperara su cargo y el presidente, como le llaman, Carmona, el breve, porque estuvo menos de 48 horas de presidente, tuvo que huir del país. ¿Cuál era el bloque revolucionario entonces? Bueno, fundamentalmente las Fuerzas Armadas y el pueblo, entre ellos los sectores populares de los barrios y los trabajadores. Ahora, evidentemente que tenemos que entender por qué hay un ejército distinto en Venezuela. Este ejército que apoya al presidente Chávez no fue formado en las escuelas de las Américas. Había una academia venezolana militar que era muy desarrollada y que estudiaban, por ejemplo, los temas de la democracia, el pensamiento más avanzado en ese campo. Estudiaban ciencia política, pensadores de la democracia, analizaban la realidad venezolana. Y los estudiantes militares tenían intercambio con los otros estudiantes. Por otra parte, este ejército no tuvo que actuar contra la guerrilla, tuvo que actuar contra la pobreza. Fíjense ustedes, ellos iban a las fronteras y como no encontraban guerrilleros, ¿qué encontraban? Encontraban gente muy pobre y a veces compartían su ración con esa gente tan pobre porque les daba no sé qué, que esa gente no tuviera que comer y ellos tenían su ración. Y ese mismo contraste entre esa pobreza de la frontera y la riqueza de la oligarquía venezolana fue la que concientizó a un sector importante de los militares. Por otro lado, en Venezuela no hay, como en otros países, castas militares, ¿no? Y generalmente los hijos los militares no provienen de familias oligárquicas o de familias de grandes recursos, sino por el contrario de familias muy pobres. Ahora, ocurre algo en los sectores revolucionarios que es muy importante y que ocurrió en ese momento, que fue el rápido aprendizaje del pueblo en procesos revolucionarios, en momentos de revolución. Lenin dice que los pueblos aprenden más en horas de procesos revolucionarios, de conmociones revolucionarias, que en 15 años de estudiar textos y de formación política. Y esto ocurrió con el pueblo venezolano. Aumentó enormemente su conciencia. ¿Qué ocurre después del golpe de abril? Internamente, ¿qué se logra? Un pueblo con mayor nivel político. Depuración de las Fuerzas Armadas, porque se revelaron quiénes eran los golpistas. La oposición termina dividida entre sectores que quieren seguir con golpes futuros y sectores institucionalistas que van a respetar pues, el camino institucional. Las capas medias que estaban alejándose pues se acercan nuevamente, ven de que realmente la única gobernabilidad posible es con Chávez. Hay un creciente apoyo popular, realmente el gran sujeto del ingreso de Chávez junto al ejército fue el pueblo, un pueblo que salió espontáneamente a las calles para apoyar a su presidente. Aumentó aceleradamente la organización popular. Los trabajadores empezaron a construir su primera central sindical
autónoma y diferenciada de la CTB, la clásica central que había sido siempre dominada por los sectores de las anteriores clases dominantes. Surgen nuevos actores en el escenario político. Interesante, un actor fueron los motorizados, aquellas personas con moto, ¿no es cierto?, que hacen mandados, ¿no?, y que lograron organizarse y fueron los medios de comunicación con los barrios, ¿no?, porque ellos rápidamente llegaban de un punto a otro de Caracas. Ustedes saben de que Caracas es una ciudad con un tráfico horrible y solamente se puede avanzar rápido por moto. Entonces fue un elemento y se organizaron ellos como un grupo de apoyo al presidente. También aparecieron nuevas formas de organización popular y los partidos de izquierda que estaban muy divididos empezaron a rearticularse. Internacionalmente lo que se logra es muy importante porque evidentemente que nadie podría poner en duda el auténtico carácter democrático del proceso, defendido por su pueblo. Ahora, y quiero hablarles brevemente de nuevas organizaciones populares que surgieron. Surgieron grupos organizados para reabrir las escuelas que los sectores conservadores o golpistas habían cerrado. Grupos de padres y profesores que los abrieron contra los directores, por ejemplo. Círculos agrarios y pesqueros que defendieron las leyes, acuérdense que había la ley de pesca, la ley de tierra, bueno, salieron en defensa de esas leyes. Grupos de defensa del consumidor para que no hubiera boicot, para que no hicieran desaparecer los alimentos. Grupos en las gasolineras para defender la venta de gas. El movimiento de clase media en positivo en apoyo al gobierno. Grupos que empezaron a recolectar firmas para distintas cosas y que van a ser muy importantes en el futuro cuando la oposición plantee el referéndum contra Chávez. Y por último, los trabajadores que tuvieron un papel muy importante al impedir el cierre de las fábricas. Y Chávez reconoció este papel, y Chávez fue a los portones de la fábrica, y Chávez quiso recompensar a los trabajadores nombrándolos en los ejecutivos de las empresas estratégicas a los representantes de esas federaciones sindicales que lo apoyaron.